Bienvenidos a Susurros del Corazón. Hoy comienza una historia donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las fronteras. El calor de Dubái parecía incendiar las calles doradas cuando Yasmina Flores decidió refugiarse en un lujoso resort frente al mar. Amaba ese lugar, no por el lujo, sino por la sensación de libertad que le regalaban las arenas infinitas. Ella, francesa de raíces mediterráneas, había aprendido a vivir en esa ciudad de contrastes, tradición y modernidad, silencio y exceso. Esa tarde, cuando el sol se deshacía en fuego sobre el horizonte, lo vio. Hassan al-Karim. Alto, de mirada intensa y andar elegante, con la presencia natural de quien carga un linaje poderoso. Vestía con sencillez, como si intentara ocultar lo que en realidad era, el futuro jeque de su nación. Pero ni el silencio de su nombre podía disimular la fuerza de su porte. Sus ojos se cruzaron por primera vez en la piscina del resort. Él la observó como quien reconoce un secreto que llevaba años esperando. Ella, con el corazón desbocado, sintió que el tiempo se detenía. No fue un simple encuentro, fue un golpe de destino, un incendio contenido. Las horas siguientes se convirtieron en un juego sutil de miradas, de palabras apenas susurradas entre copas de vino y paseos nocturnos bajo el cielo de Dubái. Hassan, acostumbrado a que todo se inclinara a sus pies, descubría en Yasmina algo diferente, la autenticidad de una mujer que no lo veía como un príncipe, sino como un hombre capaz de desarmarla con una sonrisa. Yasmina, por su parte, cayó en la tentación de esa voz grave, de su risa contenida, de la manera en que su presencia dominaba el aire. Con cada instante compartido, la atracción se transformaba en deseo, y el deseo en algo más profundo, algo imposible de nombrar sin temblar. Las vacaciones de Hassan se convirtieron en un viaje sin retorno. Pasearon por las playas iluminadas por la luna, se perdieron entre los rascacielos de cristal y en la intimidad de las noches compartieron confidencias, risas y caricias que parecían desafiar cualquier frontera. Aquella pasión, nacida bajo las estrellas del desierto, era un secreto guardado solo para ellos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que estaban viviendo un amor tan breve como intenso, un amor que los marcaría para siempre. El destino les había dado un instante. Pero lo que no sabían aún era cuánto les dolería cuando ese instante se acabara. El tiempo parecía haberse detenido para ellos. Cada día de aquellas vacaciones era una cuenta regresiva invisible, una chispa que los empujaba a vivir con intensidad, como si el mundo fuera a desaparecer al amanecer. La tarde comenzó con un paseo por el desierto. Yasmina jamás había sentido tanta paz como en ese océano de arena donde el silencio parecía sagrado. Hassan la observaba mientras el viento enredaba su cabello, y comprendió, con la certeza de un hombre que raras veces se equivoca, que esa mujer no era un capricho pasajero. Ella era un fuego imposible de apagar. Tu mirada me inquieta, Yasmina, murmuró él, cuando la vio sonreír hacia el horizonte. ¿Por qué?, preguntó ella, provocadora. Porque me hace olvidar quién soy, y recordar solo lo que deseo. Ella lo sostuvo en la mirada, desafiante, como si no temiera la intensidad que nacía entre ellos. Y en aquel instante, el desierto entero pareció inclinarse hacia la atracción de sus cuerpos. La noche cayó sobre Dubái con su manto de estrellas, y ellos regresaron al resort. En la terraza de su habitación, las luces de la ciudad parecían joyas incrustadas en la oscuridad. El aire estaba impregnado de deseo contenido. Hassan se acercó lentamente, como quien no quiere apresurar lo inevitable, y rozó con la yema de sus dedos la mejilla de Yasmina. Ella cerró los ojos y se entregó a esa caricia como si fuera un sacramento. No hubo palabras. Sus labios se buscaron con la urgencia de dos corazones que reconocen su lugar en el otro. El beso fue primero suave, casi reverente, y luego se transformó en un torbellino, en un reclamo de todo lo que habían callado hasta entonces. Las horas se deshicieron en un vaivén de susurros y caricias. La piel de Yasmina era un mapa que Hassan exploraba con devoción, como si cada rincón de su cuerpo fuera un secreto guardado solo para él. Ella, temblorosa y segura a la vez, descubría en ese hombre una ternura inesperada. El príncipe destinado a un trono se despojaba de títulos para ser solo un amante que ardía en sus brazos. La habitación se convirtió en un refugio donde no existía el mañana. Afuera, el mundo seguía girando, pero entre aquellas paredes solo latía la pasión. Entre sábanas revueltas y suspiros compartidos, encontraron una forma de eternidad. Nunca había sentido algo así, confesó Yasmina, apoyada en su pecho, mientras su respiración buscaba calma. Ni yo, admitió Hassan, acariciando su cabello.
Y me asusta, porque sé que debo irme pronto. Las palabras quedaron flotando como una sombra inevitable, pero en lugar de apartarlos, los unieron más. Cada encuentro de esas noches se volvió más intenso, más desesperado, como si intentaran dejar grabado en su piel el recuerdo del otro. Pasearon de la mano por los ocos iluminados, se refugiaron en cafés secretos donde nadie conocía sus nombres, y regresaban siempre al mismo punto, el abrazo que los hacía olvidar el peso del mundo. Cada mirada era una promesa, cada caricia un juramento silencioso de que, aunque el tiempo corriera en su contra, no se rendirían fácilmente. Así fueron las vacaciones de Hassan y Yasmina, un verano hecho de fuego y ternura, de confidencias al oído y de noches donde la pasión alcanzaba su clímax, dejándolos exhaustos y más unidos. No buscaban definiciones, porque sabían que lo que compartían iba más allá de cualquier palabra. Sin embargo, bajo aquella dicha había un rumor inquietante, la certeza de que el reloj avanzaba, y que las obligaciones de Hassan pronto lo arrancarían de los brazos de Yasmina. Ella lo sabía. Él lo sabía. Y, quizás por eso, se amaban con tanta ferocidad. Porque en el fondo entendían que esos días no se repetirían nunca. Y cuando la última noche llegó, el silencio pesaba más que los suspiros. No hacía falta hablar. El amor se había consumado en todas sus formas. Solo quedaba esperar al amanecer y al destino. Las semanas junto a Hassan pasaron como un espejismo en el desierto, intensas, ardientes y fugaces. Yasmina recordaba cada instante como si lo hubiera soñado, como si aquel amor hubiera sido un regalo demasiado grande para durar. Pero el tiempo, cruel e implacable, siempre cumple su destino. El día de la partida llegó sin pedir permiso. Hassan debía regresar a su nación, donde lo esperaban los deberes de un futuro jeque, compromisos que no podían ser pospuestos ni ignorados. En la habitación, la última mañana, reinaba un silencio que lo decía todo. Él la abrazó con una fuerza que parecía querer grabar su silueta en su memoria. Ojalá pudiera quedarme, Yasmina, susurró, con la voz rota. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Y ojalá pudiera detener el tiempo. Pero sabemos que no depende de nosotros. El beso de despedida fue distinto a todos, más lento, más doloroso, más eterno. Una mezcla de pasión y de despedida que quedó tatuada en el aire. Cuando él cruzó la puerta, Yasmina sintió que un pedazo de su alma se iba con él. Los días siguientes se convirtieron en un eco de ausencia. Dubái, la ciudad vibrante y luminosa, le parecía ahora un escenario vacío. Caminaba por las mismas calles, visitaba los mismos lugares, pero todo había perdido color. El trabajo la ayudaba a distraerse, reuniones, informes, llamadas. Pero cada noche, cuando el silencio la envolvía, los recuerdos regresaban con una intensidad insoportable. Hassan, mientras tanto, retomaba su vida como heredero. Las responsabilidades caían sobre él como una losa. Su pueblo, su familia, su futuro. Todo le exigía fortaleza, distancia y control. Pero en lo más íntimo de su ser, había una grieta imposible de cerrar. Pensaba en ella constantemente, en su risa, en sus manos, en el aroma de su piel. Sin embargo, no podía escribirle, no podía llamarla como deseaba. Su deber lo mantenía encadenado al silencio. Pasaron 2 semanas desde aquella despedida. 2 semanas en las que Yasmina trató de convencerse de que debía seguir adelante. Pero su cuerpo comenzó a enviar señales que no pudo ignorar. El cansancio inusual, las emociones a flor de piel, un retraso que nunca antes había tenido. Al principio lo negó, luego lo temió, hasta que la verdad se reveló con una claridad imposible de ocultar. Estaba embarazada. La noticia la dejó paralizada frente al espejo. Acariciaba su vientre a un plano, incrédula, mientras las lágrimas brotaban sin control. No eran lágrimas de miedo, aunque sí de incertidumbre, de esa mezcla desgarradora entre amor y soledad. Hassan susurró al vacío, como si su voz pudiera atravesar los kilómetros que los separaban. Dentro de ella llevaba un pedazo del hombre que amaba, un vínculo imposible de romper. Pero también cargaba con el peso de la distancia, de la ausencia, de un futuro incierto. ¿Qué haría él si lo supiera? ¿Cómo reaccionaría su mundo, ese universo de tradiciones y deberes, ante un hijo concebido en secreto? El destino, que parecía haber jugado cruelmente al unirlos para después separarlos, ahora le ponía una prueba aún más grande. Yasmina se aferró a la certeza de que nada había sido en vano, de que ese pequeño latido que pronto crecería dentro de ella era la prueba de un amor verdadero, capaz de desafiar fronteras y silencios. Esa noche,
tumbada en la penumbra de su habitación, tomó una decisión silenciosa: cuidaría de ese hijo con toda su fuerza, aunque Hassan no estuviera a su lado. Era lo único que podía hacer, la manera de mantener vivo lo que habían compartido. Y mientras el reloj marcaba el paso de las horas, en algún palacio lejano, Hassan miraba por la ventana del desierto con la misma sensación de vacío, sin saber que su destino acababa de cambiar para siempre. Los días en su nación habían retomado su ritmo solemne. Los pasillos del palacio estaban impregnados de perfumes exóticos, de mármoles resplandecientes y de la pesada voz de la tradición. Hassan al-Karim caminaba con paso firme, saludaba con la dignidad de un futuro jeque, pero en su interior libraba una batalla invisible. Había regresado al corazón de su mundo, reuniones con consejeros, ceremonias interminables, decisiones políticas que lo preparaban para el trono. Todo lo que siempre había sabido que debía ser. Pero cada noche, cuando la soledad lo envolvía, sus pensamientos huían de su nación y volaban hacia Dubái, hacia una mujer que lo había marcado más de lo que jamás habría imaginado. Recordaba la risa de Yasmina cuando jugaba con el viento del desierto, la suavidad de su piel en la penumbra de la habitación, el brillo de sus ojos cuando lo miraba como ningún otro lo había hecho. No como un príncipe, sino como un hombre. Esa era la herida, había probado la libertad de amar y ahora debía enterrarla bajo capas de deber y silencio. En las madrugadas, Hassan se levantaba y caminaba por los balcones del palacio, mirando hacia las dunas que se extendían como mares infinitos. Cerraba los ojos y casi podía sentirla. Su nombre era un susurro que le ardía en los labios. Pero lo que lo atormentaba más era la certeza de que no sabía si volvería a verla, ni si ella lo esperaba. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Yasmina enfrentaba su propio laberinto. Su vida en Dubái había cambiado en cuestión de días. Las oficinas donde trabajaba, los cafés donde solía refugiarse, incluso su propio apartamento, ahora le parecían escenarios ajenos. Todo se había transformado desde el instante en que descubrió que llevaba en su vientre al hijo de Hassan. Cada mañana despertaba con una mezcla de emociones, la ilusión tierna de imaginar un pequeño ser latiendo dentro de ella, y el miedo desgarrador de pensar en el futuro. Se preguntaba si debía decírselo, si debía buscarlo, si tenía derecho a irrumpir en su mundo de reyes y deberes con una verdad tan delicada. Pero el silencio era también una prisión. Había noches en las que, sentada frente al mar, se abrazaba el vientre y susurraba al viento. No estás solo, pequeño. Te prometo que nunca te faltará amor. Las dudas la acosaban: ¿sería capaz de criar a ese hijo sola? ¿Qué dirían los demás si se enteraban? ¿Y si Hassan la rechazaba? Y sin embargo, detrás de todo ese torbellino, brillaba una certeza: aquel niño era fruto de un amor real, un amor que ni la distancia ni las circunstancias podían negar. Los amigos de Yasmina notaban su ausencia en reuniones, su mirada distraída, su forma de protegerse el vientre de manera instintiva. Ella aún no estaba lista para confesarlo al mundo. Guardaba su secreto como se guarda un tesoro sagrado. Pero el espejo no mentía. Cada día que pasaba, sus ojos se llenaban de más ternura y más valentía. A pesar del miedo, a pesar de la soledad, una fuerza nueva comenzaba a crecer en su interior. Esa fuerza llevaba un nombre silencioso: esperanza. En dos rincones distintos del mundo, dos corazones latían al mismo ritmo. Hassan, con el peso de una corona que lo apartaba de ella. Yasmina, con el milagro de una vida creciendo en su vientre. Ninguno sabía lo que el destino preparaba, pero ambos compartían un mismo tormento, el amor que se habían jurado en silencio y que, a pesar de todo, seguía vivo. Y en las noches más largas, cuando las dudas parecían consumirlos, tanto él como ella cerraban los ojos y se aferraban al recuerdo de aquellas vacaciones ardientes. Como si ese recuerdo fuera suficiente para sostener la promesa de un reencuentro. Porque a veces el amor, aunque se vista de distancia, nunca deja de arder. Los días comenzaron a dejar huellas visibles en el cuerpo de Yasmina. Ya no era solo el cansancio o los antojos inesperados, ahora eran sus vestidos los que parecían ajustarse un poco más sobre su vientre, como si su secreto buscara abrirse camino hacia el mundo. Cada mañana frente al espejo era un recordatorio: una nueva vida crecía dentro de ella, silenciosa pero poderosa. En la oficina, intentaba mantener la rutina. Las reuniones se sucedían, los correos se acumulaban y las llamadas parecían interminables, pero su mente ya no estaba allí. Las náuseas aparecían en los momentos menos oportunos, obligándola a fingir un malestar pasajero.
En más de una ocasión tuvo que salir de una junta con una excusa débil, temiendo que alguien descubriera lo que tanto se esforzaba por ocultar. Sus compañeras notaban un brillo distinto en sus ojos, una especie de ternura inesperada, pero Yasmina sonreía para disimular. En el fondo, sabía que no podría esconderlo para siempre. La pregunta que la atormentaba cada noche era la misma: ¿debía contarle a Hassan la verdad? El miedo la frenaba. Imaginaba la reacción de un príncipe atrapado en el deber, rodeado de un entorno rígido donde un hijo fuera del matrimonio podía convertirse en un escándalo. Pero al acariciar su vientre, el miedo se desvanecía, reemplazado por una fuerza desconocida. No importa lo que venga, susurraba. Te tengo a ti, y eso basta. Mientras Yasmina libraba su batalla en silencio, en su tierra natal Hassan al-Karim enfrentaba una tormenta distinta. Las jornadas estaban cargadas de reuniones con ministros y ancianos consejeros que le recordaban, una y otra vez, el camino que debía seguir. El pueblo necesita estabilidad, le repetían. Es momento de que pienses en un compromiso digno de tu linaje. Su madre, elegante y firme, lo miraba con esa mezcla de ternura y autoridad que solo ella sabía usar. Hijo mío, el futuro de nuestra nación depende de ti. Una esposa de nuestra tierra, de sangre noble, será tu mejor aliada. Hassan escuchaba en silencio, con el rostro imperturbable que había aprendido a mostrar en público. Pero en su interior, cada palabra era una daga. ¿Cómo explicarles que su corazón ya estaba entregado? ¿Cómo confesar que lo mantenía despierto cada madrugada no era la política, sino el recuerdo de una mujer extranjera que lo había desarmado en Dubái? Las presiones crecían. Los rumores de posibles alianzas matrimoniales comenzaban a circular en los salones del palacio. Se mencionaban nombres de princesas, hijas de jeques, mujeres educadas para ese rol. Él asentía con cortesía, pero su alma se revolvía. Ninguna de ellas tenía la risa de Yasmina, ni la fuerza de su mirada, ni la dulzura con que lo había amado sin pedir nada a cambio. Las noches eran su único refugio. En su habitación, a solas, se permitía derrumbarse. Cerraba los ojos y podía sentirla aún, podía imaginar el calor de su piel, el eco de su voz llamándolo por su nombre. Y cada vez que lo hacía, una certeza lo golpeaba: nunca podría entregarse a otra mujer. Mientras tanto, Yasmina comenzaba a vivir el peso real de su secreto. Una tarde, en plena reunión de trabajo, un mareo la obligó a apoyarse en la mesa. Las miradas curiosas la rodearon, las preguntas comenzaron a llover. Ella fingió una sonrisa y murmuró que solo necesitaba aire fresco. Salió apresuradamente, con la mano sobre el vientre, y comprendió que el tiempo se agotaba. Ya no podía seguir escondiendo la verdad. El niño crecería, su vida cambiaría, y el silencio dejaría de ser refugio para convertirse en cárcel. Esa noche, al mirarse en el espejo, lo supo con claridad: tendría que tomar una decisión. Al otro lado del desierto, Hassan recibía la noticia de que pronto se anunciaría un compromiso formal con la hija de un influyente jeque. El eco de esas palabras lo dejó sin aliento. El destino parecía querer separarlos para siempre. Pero en los corazones de ambos, aún latía la promesa de lo vivido, un amor que no se rinde, un amor que pelea en silencio contra todo. Los meses se fueron como arenas arrastradas por el viento. Dubái cambió de estación, pero en el corazón de Yasmina cada día era una cuenta atrás hacia un nuevo comienzo. Su vientre creció, redondo y firme, marcando con ternura la presencia de una vida que le devolvía fuerzas en medio de la soledad. Su círculo más cercano descubrió la verdad con el paso del tiempo. Las miradas curiosas en la oficina, los murmullos en la cafetería, las preguntas que ella esquivaba con sonrisas frágiles. No había necesidad de explicaciones. Yasmina sabía que la sociedad juzgaría sin piedad, pero también sabía que dentro de sí llevaba el mayor regalo que el destino podía haberle dejado: un hijo del hombre que amaba. En las noches más silenciosas, acariciaba su vientre y susurraba: tu nombre será Salim, mi pequeño, porque significas paz. La paz que necesito, la paz que me une a tu padre aunque no esté aquí. El parto llegó con la fuerza de una tormenta. Entre dolor y esperanza, Yasmina apretaba los labios, sabiendo que cada contracción la acercaba al instante en que lo conocería. Las lágrimas rodaron por sus mejillas cuando lo escuchó llorar por primera vez. El mundo se desvaneció, y solo quedó ese pequeño ser sobre su pecho, con sus manitas diminutas aferradas a la vida. Lo besó en la frente y lo envolvió en sus brazos. Eres mi milagro, Salim. Y aunque tu padre no esté aquí, algún día sabrás cuánto nos amamos.
Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en los salones de mármol del palacio, el ambiente era muy distinto. Hassan se encontraba atrapado en una red de protocolos y preparativos. Su familia había acelerado los arreglos para su boda con la hija de un poderoso jeque aliado. El enlace significaba estabilidad política, una alianza estratégica, el cumplimiento de una tradición que lo encadenaba aún más al destino que había heredado. La joven elegida era hermosa, culta y educada para ser reina, pero para Hassan no era más que una sombra. Cada vez que la miraba, su corazón se cerraba. Su sonrisa le recordaba lo que había perdido, y cada palabra educada que ella le ofrecía lo hundía en un abismo de tristeza. Por las noches, cuando todos dormían, Hassan se encerraba en su habitación y dejaba que su máscara cayera. Tomaba entre sus manos una bufanda que Yasmina había olvidado en el resort, y cerraba los ojos con fuerza. El perfume de ella aún permanecía, y era suficiente para abrir una herida que no cicatrizaba. Mientras la ciudad celebraba los preparativos de una unión que él no deseaba, en Dubái Yasmina mecía a su hijo en brazos. Lo contemplaba con un amor inmenso, y en sus rasgos reconocía la herencia de Hassan, los ojos oscuros y profundos, la frente altiva, la delicadeza en cada gesto. Salim era el reflejo de su padre, un recordatorio vivo de aquel amor que había marcado su vida para siempre. Pero Yasmina también sabía que la realidad era cruel. Criaría a su hijo sola, en un mundo que no siempre perdonaba. Y aunque en sus sueños aún imaginaba a Hassan cruzando el desierto para abrazarlos, en su corazón se repetía una promesa, ser fuerte por él, por los dos. Hassan, ajeno a la existencia de su hijo, se veía empujado cada vez más hacia un altar que no deseaba. Los cánticos, los preparativos, la presión política, todo parecía un teatro en el que su papel estaba escrito. Pero en lo más profundo de su alma, una voz persistente le recordaba que había dejado algo inconcluso, un amor que lo llamaba desde lejos y que no se resignaba a morir. En dos mundos distintos, la vida seguía su curso. Yasmina arrullaba a su hijo con canciones francesas y árabes que mezclaban sus raíces, y Hassan se preparaba para un matrimonio impuesto que lo alejaba de lo que verdaderamente deseaba. El destino, caprichoso y cruel, había tejido un lazo invisible, un padre que aún no sabía que lo era, y un hijo que algún día reclamaría su lugar en la historia. La calma en el palacio era solo apariencia. Las lámparas de cristal iluminaban banquetes, las músicas de la tradición resonaban en cada rincón y los jardines se llenaban de invitados que hablaban del inminente enlace real. Pero en el corazón de Hassan al-Karim no había fiesta, sino un peso creciente que no lo dejaba respirar. Habían pasado meses desde su regreso, y aunque su vida parecía transcurrir en orden, una inquietud lo desgarraba por dentro. Cada amanecer, al despertar en su cámara solitaria, la misma imagen lo perseguía, Yasmina. Sus ojos, su sonrisa, la tibieza de su voz. Algo dentro de él le gritaba que no estaba bien, que aquella separación había dejado heridas más hondas de las que imaginaba. Una noche, incapaz de soportar el silencio, llamó a uno de sus sirvientes de mayor confianza. Necesito que viajes a Dubái, ordenó con voz baja, casi secreta. Busca a Yasmina Flores. Averigua cómo está, qué ha sido de ella. No preguntes demasiado, pero tráeme la verdad. El hombre inclinó la cabeza con respeto. Así será, mi señor. Durante días, Hassan esperó con ansiedad. Cada banquete, cada reunión, cada preparación de boda se le hacían insoportables. Sus pensamientos estaban lejos, en aquel apartamento donde imaginaba a Yasmina. Soñaba con ella caminando por la playa, con su risa iluminando los cafés donde solían esconderse. Pero también lo asaltaban temores oscuros, ¿y si estaba enferma? ¿Y si había sufrido? ¿Y si lo había olvidado? Mientras tanto, en Dubái, Yasmina vivía otra batalla. Sostenía en brazos al pequeño Salim, que ya llenaba la casa con sus sonrisas y su llanto, y se preguntaba cada día si debía escribirle, si debía romper el muro de silencio y confesarle que era padre. Merece saberlo, susurraba algunas noches, acariciando el rostro dormido de su hijo. Pero enseguida el miedo la paralizaba. ¿Qué ocurriría si Hassan la rechazaba, si no podía desafiar a su mundo por ellos? ¿Y si, al decir la verdad, exponía a su hijo a un destino aún más cruel? El dilema la consumía. La decisión de hablar o callar se había convertido en una tortura. Pero mientras ella dudaba, el destino ya había tomado sus propias cartas. El sirviente enviado por Hassan sí llegó a Dubái. Caminó por las calles, observó discretamente, hizo preguntas veladas. Sin embargo, nunca entregó la verdad.
El padre de Hassan, vigilante y astuto, había interceptado la misión. Había dado instrucciones precisas, manipular la información para proteger el futuro enlace, para alejar cualquier sombra que pudiera arruinar la estabilidad de su nación. Así, cuando el sirviente regresó al palacio, se presentó ante Hassan con un informe frío y calculado. Mi señor, encontré a la señorita Flores. Está bien. Su vida transcurre en calma. No hay nada que deba inquietarlo. Hassan lo miró fijamente, buscando grietas en aquel relato. ¿Nada más? ¿No hay cambios en su vida? Ninguno, mi señor. Todo está en orden. El corazón de Hassan se contrajo. Había esperado una señal, cualquier motivo para cruzar el desierto y buscarla. Pero esas palabras lo dejaban sin armas. ¿Y si era cierto? ¿Y si ella había continuado su vida, olvidándolo, rehaciendo sus días sin mirar atrás? Con un nudo en la garganta, aceptó el silencio como respuesta. Y en ese vacío, la presión de su familia se hizo más fuerte. Es momento de dejar atrás las sombras, le decía su padre con firmeza. Tu pueblo necesita a su jeque, no a un hombre atrapado en un recuerdo. El día del compromiso fue anunciado. Los preparativos se intensificaron, las invitaciones volaron hacia reinos vecinos, y los pasillos del palacio se llenaron de júbilo. Hassan, sin embargo, sentía que caminaba hacia un destino que no era suyo. En Dubái, Yasmina miraba a su hijo con lágrimas en los ojos, sin imaginar que al otro lado del desierto, el hombre al que amaba se estaba entregando a un futuro sellado por la manipulación y la mentira. El destino había vuelto a tender su trampa, un padre que buscaba controlar el honor de su linaje, un sirviente que ocultó la verdad, un príncipe que se resignaba al deber y una mujer que callaba por miedo. Pero había algo que ni la distancia ni la mentira podían ocultar. Salim crecía cada día, llevando en su sangre el fuego de un amor imposible de apagar. El día de la boda amaneció con un sol que parecía brillar para todo el reino. El palacio se llenó de perfumes, de telas bordadas en oro, de cánticos que alababan la unión. Para el pueblo, era el inicio de una era de estabilidad y poder. Para Hassan, era el día en que enterraba su propio corazón. Vestido con túnicas ceremoniales, avanzó hacia el altar entre vítores y aplausos. Cada paso le pesaba como si llevara cadenas invisibles. Samira, la joven elegida por su familia, lo esperaba radiante, aunque tras su sonrisa se escondía una verdad amarga. Era hermosa, educada para ser esposa de un príncipe, pero en su interior no habitaba la alegría de la novia, sino la resignación de una mujer atrapada en un destino que no eligió. Cuando el sacerdote pronunció las palabras que los unían, Hassan levantó la vista al cielo. No vio el resplandor de su futuro, solo el recuerdo de unos ojos que lo habían amado en libertad, los de Yasmina. Aún así, respondió con voz firme, porque el deber lo reclamaba. La fiesta se extendió hasta la madrugada. Los músicos hicieron vibrar los tambores, las copas rebosaron de vino, y los invitados celebraron la unión como un triunfo político. Pero en los aposentos nupciales, la verdadera batalla comenzaba. Hassan cumplió con lo que se esperaba de él, tomó a Samira cada noche, buscando en su piel el olvido, intentando que el deber le diera un heredero que asegurara la dinastía. Pero nada sucedía. El tiempo pasaba, y el vientre de Samira seguía vacío, como si su cuerpo se negara a aceptar aquel destino. Samira sufría en silencio. Bajo las sábanas bordadas, sus lágrimas se mezclaban con los besos que no sentía, con las caricias que no deseaba. Porque en el fondo de su alma, otro hombre la habitaba, el hermano de Hassan, aquel que siempre había sido su verdadero amor, el que ahora la miraba desde la distancia, obligado también al silencio. Cada noche, mientras Hassan la hacía suya con una pasión fría, Samira cerraba los ojos y se aferraba a la imagen de aquel al que nunca podría tener. El palacio, con sus muros de mármol y su lujo deslumbrante, se había convertido en una jaula dorada para ambos. Un esposo prisionero de su deber, una esposa encadenada a un amor imposible. Lejos de allí, en un apartamento modesto de Dubái, Yasmina sostenía en brazos al pequeño Salim. El niño dormía con la paz de los inocentes, ajeno al torbellino de pasiones y deberes que lo rodeaban. Una amiga llegó con la noticia, entre susurros que parecían cuchillos. Yasmina. Hassan se ha casado. El mundo de ella se derrumbó en un instante. Sintió que le faltaba el aire, que las paredes se cerraban sobre su pecho. Apretó a Salim contra su corazón,
como si aquel pequeño pudiera sostenerla en pie. El hombre al que había entregado su alma, el padre de su hijo, ahora pertenecía a otra. Las lágrimas rodaron sin freno, pero no eran de debilidad, sino de un dolor tan profundo que parecía partirla en dos. Se asomó a la ventana, mirando el horizonte de Dubái iluminado, y se prometió a sí misma que nadie le arrebataría lo único verdadero que le quedaba, el amor de su hijo. Mientras en el palacio las fiestas se prolongaban y los cantos de boda resonaban en cada esquina. En un rincón del mundo Yasmina comprendía que su historia de amor se había transformado en una herida que solo el tiempo y la verdad podrían sanar. Lo que ninguno sabía era que la mentira había sido sembrada en el corazón de esa unión. Una mentira que tarde o temprano saldría a la luz, desatando tormentas que ni la tradición ni la sangre podrían detener. El palacio brillaba con el lujo de siempre, pero tras las fachadas doradas, las emociones se agitaban como tormentas ocultas. Samira caminaba por los pasillos con el corazón dividido. Cada noche que compartía con Hassan la dejaba más vacía, más consciente de que su destino no estaba en los brazos del esposo que la buscaba por obligación, sino en los recuerdos que la unían al hermano de Hassan. Su verdadero amor. Se encontraba atrapada entre el deber y la pasión prohibida, entre la obligación de ser esposa de un príncipe y los susurros de un amor que nunca se concretó. Cada gesto de Hassan le recordaba que nada de lo que sentía podía expresarse, que su corazón estaba condenado al silencio. Y sin embargo, en cada mirada que cruzaba con el hermano de Hassan, su alma se encendía, recordándole lo que siempre había sido suyo, un amor verdadero que el destino se empeñaba en negar. Mientras tanto, Hassan empezaba a sentir un malestar que no se podía explicar. La rutina del palacio, los preparativos de la boda, los elogios por cumplir con su deber, nada lograba llenar el vacío que sentía. Algo dentro de él le decía que las palabras del sirviente no habían sido toda la verdad, que Yasmina no estaba simplemente bien y que su vida podía estar marcada por un secreto que aún no conocía. Cada detalle lo obsesionaba, un nombre mencionado por descuido, un rumor que no coincidía, un recuerdo que lo perseguía en las noches. Hassan se encontró incapaz de entregarse por completo a Samira. La veía, la tocaba, pero su corazón permanecía al otro lado del desierto, con la mujer que lo había desarmado, que había ocupado su alma antes de que las obligaciones lo reclamaran. La sospecha crecía y, con ella, la tensión en su pecho, algo no estaba en orden, y él lo sentía en cada fibra de su ser. A miles de kilómetros, Yasmina enfrentaba un dolor diferente, pero igual de intenso. Cada sonrisa de su hijo Salim le recordaba lo que había perdido y lo que debía proteger. Cada vez que lo miraba, pensaba en Hassan y en cómo su ausencia podría marcar la vida del niño. La culpa y el miedo se mezclaban con el amor. ¿Cómo crecería Salim sin conocer a su padre? ¿Qué sucedería si algún día lo encontrara y descubriera que su padre había vivido una vida de obligaciones mientras ellos esperaban? El día a día de Yasmina se volvió un ejercicio de resistencia. Tenía que aparentar normalidad frente a amigos, familiares y vecinos, mientras tejía un manto de protección sobre Salim. Cada risa del niño la consolaba y la devastaba al mismo tiempo, un recordatorio de que el amor que los había unido aún existía, pero que la distancia y el silencio lo mantenían atrapado en otro mundo. En el palacio, la vida seguía su curso, pero la tensión era palpable. Hassan empezaba a actuar con más cautela, observando a su alrededor, escuchando con atención, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Samira notó un cambio en él, miradas lejanas, silencios prolongados, gestos ausentes. Cada noche, mientras compartían la cama, el príncipe parecía atrapado en otro lugar, y ella sentía que su deber no bastaba para ocupar su corazón. El conflicto crecía, invisiblemente, en los tres frentes. Samira, prisionera de su deber y de su amor secreto. Hassan, atormentado por la duda y la sensación de que una verdad importante le había sido negada. Yasmina, enfrentando la certeza de que su hijo podía crecer sin conocer al hombre que lo engendró, mientras cada día la distancia parecía más insalvable. El destino, como un hilo invisible, tensaba la cuerda de sus vidas. Cada secreto guardado, cada mentira sembrada, cada amor prohibido se acercaba a un punto de ruptura. La calma de los palacios y la quietud de Dubái eran solo la superficie, debajo, un huracán de emociones estaba a punto de estallar. Y mientras los tres lidiaban con sus propios demonios, una verdad silenciosa comenzaba a abrirse camino, alguien tendría que enfrentar lo que hasta ahora había sido oculto, y cuando eso suceda, nada volvería a ser igual. El aire en el palacio parecía más denso aquella mañana.
Hassan al-Karim caminaba de un lado a otro en su despacho, incapaz de concentrarse en los documentos que le exigía la corona. Un rumor inesperado había llegado a sus oídos, y con él, un golpe directo a su corazón. Yasmina tenía un hijo suyo. Al principio, Hassan no lo creyó. Era imposible, pensó. Su vida estaba llena de deberes, compromisos, alianzas. ¿Cómo podía ser cierto algo que no le habían dicho? Pero la evidencia era irrefutable. Un sirviente le entregó cartas, registros médicos y relatos de testigos confiables. El mundo que había conocido hasta entonces se desmoronaba. Sentado frente a la ventana del palacio, observó el desierto y cerró los ojos. Allí, en la distancia de Dubái, Yasmina y Salim existían, y su corazón estaba irremediablemente atrapado entre la obligación de mantener su título y la necesidad de recuperar lo que había perdido. Cada latido le recordaba que había traicionado su amor verdadero, que había permitido que su hijo creciera sin conocerlo. La culpa y la pasión se mezclaban, una tormenta imposible de ignorar. Mientras tanto, en el mismo palacio, Samira vivía su propia confrontación. El hermano de Hassan, silencioso testigo de sus sentimientos, se acercó finalmente. Ella, con lágrimas en los ojos, se vio obligada a enfrentar lo que había sentido desde siempre, un amor imposible pero verdadero, que no podía negar. No puedo seguir viviendo así, susurró Samira, la voz quebrada. No puedo entregarte mi corazón mientras mi alma está atrapada en otra historia. Él la tomó de las manos con ternura, comprendiendo el dolor que ambos habían soportado en silencio. Era la liberación de un amor que nunca debió ser callado. A miles de kilómetros, Yasmina sostenía a Salim en brazos y sentía el pulso de la incertidumbre. Sabía que Hassan había regresado a su país con obligaciones que lo mantenían lejos, pero también intuía que algo había cambiado. Su corazón le decía que pronto lo vería, que las cartas, los rumores y los silencios se transformarían en un encuentro inevitable. El temor se mezclaba con la esperanza, y con cada sonrisa de Salim, su determinación crecía. Nadie le arrebataría lo que era suyo por derecho, ni el hombre que amaba, ni su hijo. Hassan tomó una decisión. El deber y la tradición seguían reclamando su atención, pero el recuerdo de Yasmina y la existencia de Salim eran más fuertes que cualquier protocolo. Reunió a sus consejeros y explicó que debía ausentarse, que había asuntos urgentes que solo él podía atender personalmente. El silencio de los presentes pesaba, pero nadie cuestionó la determinación en sus ojos. El viaje hacia Dubái se volvió una odisea cargada de emoción. Cada milla recorrida era un golpe de nostalgia, cada paso hacia la ciudad era una batalla entre su deber y su corazón. Imaginaba el primer momento en que vería a su hijo, la expresión de Yasmina al mirarlo después de tantos meses, la posibilidad de recuperar lo que el destino le había arrebatado. Finalmente, en un apartamento iluminado por la tarde dorada, Hassan se detuvo frente a la puerta. Su corazón latía con fuerza, anticipando el encuentro que definiría su vida. Yasmina lo abrió, con Salim en brazos, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron, cargadas de amor, dolor, reproche y esperanza. Salim, ajeno a la tensión, levantó las manitas hacia Hassan, como si supiera que aquel hombre era su padre. Hassan se arrodilló y lo sostuvo con ternura, sintiendo en sus brazos la promesa de un futuro que había esperado demasiado tiempo. Nunca debí irme, susurró Hassan, con lágrimas que surcaban su rostro. Pero estoy aquí ahora. Nunca más dejaré que la distancia nos separe. Yasmina lo miró, entre emoción y alivio, mientras Salim reía suavemente. Aquella reunión, después de tantas pruebas, mentiras y silencios, era el inicio de un nuevo capítulo, un amor que sobrevivió a la distancia, a la traición y al miedo. Un amor que finalmente reclamaba su lugar en la vida de los tres. El pasado seguía siendo doloroso, pero la esperanza brillaba con fuerza. La verdad había salido a la luz, los secretos habían sido enfrentados, y el corazón de Hassan, Yasmina y Salim latía al mismo ritmo, prometiendo un futuro donde el amor, finalmente, podía ser libre. El regreso de Hassan al-Karim a su tierra no fue un acto político, sino un grito del corazón. Al llegar a Dubái y abrazar a Yasmina y a su hijo Salim, comprendió que ya no había vuelta atrás, su deber estaba en ser padre, en ser hombre, en honrar el amor que nunca debió dejar atrás. Con decisión, organizó su retorno al reino, pero esta vez acompañado de la mujer que lo había marcado para siempre y del niño que llevaba su sangre. El viaje fue silencioso, cargado de emociones. Yasmina miraba por la ventanilla del avión privado, intentando comprender la magnitud de lo que ocurría,
estaba a punto de entrar en un mundo de protocolos, secretos y tradiciones que no la aceptarían fácilmente. Hassan, mientras tanto, sostenía la manita de Salim con una ternura que lo fortalecía para enfrentar lo que sabía inevitable. El palacio se alzó ante ellos, majestuoso, como un gigante que guardaba historias enterradas entre sus muros. Los guardias los recibieron con respeto, pero las miradas de la corte se llenaron de sorpresa. El príncipe había vuelto con una extranjera y un niño en brazos. El rumor corrió como fuego en la arena, el jeque tenía un heredero fuera del matrimonio. Hassan avanzó con la frente en alto, decidido a enfrentar cada murmullo, cada juicio. Pero lo que no esperaba era que el destino le tendiera una mano invisible para abrir el camino hacia su libertad. Una noche, cuando el palacio dormía, Hassan escuchó voces apagadas provenientes de los jardines interiores. El tono suave, íntimo, no correspondía a simples conversaciones. Sigiloso, avanzó hasta los corredores de mármol y observó desde las sombras. Samira estaba allí, entre las flores, tomada de la mano de su hermano menor. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, su voz quebrada. «No soporto más esta mentira», susurraba ella. «Cada noche que paso con Hassan es un suplicio. Mi corazón siempre fue tuyo, desde antes de este matrimonio». El hermano, temblando, la abrazó con fuerza. «Si el mundo lo supiera, nos condenarían, pero no puedo fingir que no te amo». Hassan sintió como un torbellino de emociones lo atravesaba. Por un instante, la rabia lo golpeó, pero pronto fue reemplazada por una claridad inesperada. Comprendió al fin las lágrimas de Samira, los silencios que la consumían, el vacío que lo había acompañado en cada noche compartida. Ella nunca lo había amado, porque su amor pertenecía a otro, a su propio hermano. Lejos de sentirse humillado, Hassan experimentó un extraño alivio. Aquella revelación era la llave que lo liberaba. El matrimonio, sostenido por deberes y apariencias, podía romperse sin escándalo, porque ya no había nada que proteger. Las lágrimas de Samira eran la prueba de un corazón prisionero, tanto como el suyo. Al día siguiente, Hassan convocó a su esposa en la sala privada del palacio. Samira llegó con el rostro pálido, temiendo lo peor. Pero en lugar de reproches, encontró en Hassan una calma inesperada. «He visto la verdad con mis propios ojos», dijo él, con voz firme. «Y no voy a condenarte por amar. Tu corazón no me pertenece, como el mío nunca te perteneció a ti». Samira lo miró con sorpresa, y en ese instante comprendió que la batalla había terminado. Hassan continuó. «Nos liberaremos de esta mentira. Pediré la anulación de este matrimonio. No por escándalo, sino porque ambos merecemos vivir con la verdad». Las lágrimas de Samira brotaron, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez desde su unión, respiraba sin cadenas. Esa noche, Hassan volvió a sus aposentos, donde Yasmina lo esperaba con Salim dormido entre sus brazos. Al verla, supo que todo lo vivido, los engaños, la distancia, las lágrimas, lo habían llevado a ese momento, la certeza de que su lugar estaba junto a ellos. Tomó la mano de Yasmina y le susurró. «El pasado queda atrás. Ahora podremos ser libres, tú, yo y nuestro hijo». Ella lo miró con lágrimas brillando en sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con la seguridad de que su amor, al fin, tendría un lugar en el mundo. En el palacio, las sombras de la mentira comenzaban a disiparse. Lo que antes era un matrimonio de apariencias ahora se convertía en la puerta hacia un futuro nuevo. Un futuro donde el amor, y no el deber, guiaría sus pasos. El sol se alzaba lentamente sobre el desierto, tiñendo los muros del palacio con tonos cálidos que parecían celebrarlo todo, la libertad, la verdad y, sobre todo, el amor que había sobrevivido a la distancia y al silencio. Hassan al-Karim caminaba por los jardines junto a Yasmina, sintiendo que cada paso marcaba el inicio de una vida que finalmente era suya. La brisa acariciaba sus rostros, arrastrando el aroma de flores que, por fin, no podían ocultar secretos ni miedos. A lo lejos, Salim, con sus rizos oscuros y la risa cristalina de su madre, corría entre los senderos del palacio. Sus pasos eran torpes, pero llenos de entusiasmo, mientras intentaba atrapar a las mariposas que revoloteaban cerca de los jardines. Hassan se detuvo y lo observó, con el corazón latiendo con fuerza. Cada gesto del niño le recordaba que aquel amor prohibido y doloroso había dado fruto, que la distancia nunca había podido borrar lo que era verdadero. «Papá», llamó Salim, corriendo hacia él, con los brazos extendidos. Hassan lo tomó en brazos, sintiendo como el calor de su hijo se mezclaba con el suyo, como la ternura se convertía en fuerza.
Yasmina se acercó y posó una mano sobre su hombro, y en ese gesto silencioso se dijo todo lo que nunca habían podido confesar en palabras. Te extrañé tanto, susurró Yasmina, con lágrimas que no podían contenerse. Él la abrazó con firmeza, cerrando los ojos, como si aquel instante pudiera borrar todos los meses de soledad, todos los silencios impuestos por la tradición y la distancia. Nunca más, murmuró Hassan. Nunca más permitiré que nos separen. El palacio, por su parte, comenzaba a adaptarse a la nueva realidad. Los sirvientes, acostumbrados a las rígidas tradiciones, miraban con respeto la unión recién consolidada. Los consejeros y ministros, aunque sorprendidos por la audacia de Hassan, comprendieron que aquel reencuentro no solo representaba amor, sino también el inicio de un liderazgo más humano, basado en decisiones tomadas desde el corazón y no únicamente por deber. Esa tarde, mientras Yasmina y Hassan paseaban por los corredores de mármol, cada sala parecía hablarles de su propia historia, los lujos y adornos, los tapices que narraban generaciones. Ahora se convertían en testigos de un amor que finalmente encontraba su lugar en la vida. Salim, entre risas y carreras, exploraba cada rincón, mientras su risa llenaba el palacio con una alegría que parecía derretir la rigidez de siglos. Por la noche, en la terraza principal, el cielo se abrió con un manto estrellado que parecía observarlos, cómplice. Hassan, sentado junto a Yasmina y con Salim en sus brazos, cerró los ojos un momento, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Pensó en todo lo que habían superado, la distancia, los secretos, la mentira que casi destruye todo, y comprendió que la fuerza de un amor verdadero no se mide por las horas compartidas, sino por la capacidad de resistir la prueba del tiempo y la adversidad. Nuestro hijo, susurró Yasmina. Salim será un niño feliz, rodeado de amor. Y tú también, respondió Hassan, acariciando su rostro. Nunca más estaremos separados. En ese instante, el pasado parecía disiparse como arena en el viento. La soledad, la incertidumbre y los sacrificios quedaban atrás, reemplazados por la promesa de un futuro donde cada día sería una oportunidad de ser felices, juntos, como familia. El palacio, que antes parecía un lugar rígido y lleno de protocolos inquebrantables, comenzaba a adaptarse a la nueva realidad de Hassan, Yasmina y Salim. Los jardines, ahora llenos de risas infantiles, se convirtieron en escenario de juegos y descubrimientos. Salim corría entre los árboles y las fuentes, a veces tropezando y levantándose con la ayuda de sus padres, mientras su risa resonaba por los pasillos de mármol y llenaba de vida cada rincón. La corte, los consejeros y los ministros observaban con asombro la transformación del príncipe. Hassan ya no era solo un hombre de deber y protocolo, ahora era un padre presente, un esposo que miraba a su mujer con admiración y respeto, un hombre que había aprendido a equilibrar el corazón con las obligaciones. La aceptación social no se hizo esperar, los rumores de su unión con Yasmina, lejos de escandalizar, comenzaron a ser celebrados como la victoria del amor verdadero sobre las imposiciones del deber. Cada día traía pequeños momentos de ternura que fortalecían los lazos de la familia. Yasmina enseñaba a Salim a reconocer las flores en los jardines del palacio, mientras Hassan observaba, sonriendo, recordando los primeros días en Dubái, cuando la distancia parecía un abismo imposible de cruzar. Las noches se llenaban de historias al calor del fuego, y el niño escuchaba fascinado los relatos de su padre sobre la tradición de su familia y las aventuras de su madre, mezclando la historia de dos mundos en un relato único y lleno de magia. Hassan, cada vez que veía a Yasmina junto a Salim, sentía que todas las pruebas y los sacrificios habían valido la pena. Recordaba las noches en las que había sentido el peso de la obligación, los días en que la distancia parecía insuperable, y comprendía que cada lágrima, cada decisión difícil, había llevado a este momento de plenitud. Yasmina, por su parte, encontraba en la mirada de Hassan la paz que siempre había buscado, la seguridad de que su amor no solo sobrevivía, sino que florecía cada día, libre de sombras y silencios. El palacio también era testigo de la reconciliación con la verdad y la justicia emocional. Samira y el hermano menor de Hassan habían encontrado su propio camino, libres del matrimonio que los mantenía atados a un deber que no sentían. Esa liberación permitió que todos los corazones respiraran al unísono, el amor verdadero no había sido arrebatado ni por la tradición ni por la distancia. Simplemente había esperado el momento adecuado para revelarse plenamente. En los días que siguieron, las celebraciones no fueron solo por títulos ni alianzas, sino por la vida misma, por la familia reunida, por el amor que se había negado a desaparecer.
por la certeza de que los secretos y los silencios, aunque dolorosos, habían dado paso a la verdad y a la felicidad. Salim, con su risa y su curiosidad, se convirtió en el puente entre generaciones, el recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y el amor siempre encuentran su camino. Finalmente, en un atardecer que teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, Hassan y Yasmina se sentaron en la terraza del palacio, con Salim acurrucado entre ellos. La brisa del desierto acariciaba sus rostros y parecía susurrar promesas de un futuro pleno. Hassan tomó la mano de Yasmina y la besó suavemente, mientras susurraba. Lo logramos, nuestra familia está completa, y esta vez, nada podrá separarnos. Yasmina sonrió, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos, mientras abrazaba a Salim y lo miraba dormirse entre ellos. Todo el pasado de dolor, secretos y distancia se había transformado en un presente lleno de amor y esperanza. La familia estaba unida, el corazón de Hassan ya no estaba dividido, y el desierto que alguna vez fue testigo de la separación ahora brillaba como el escenario de un amor que había vencido al tiempo y a los obstáculos.